Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a el Aula Bruguercaría. El Aula Bruguercaría es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. Sin duda alguna, Venezuela está viviendo la crisis político, institucional y humanitaria más complejas de los últimos 150 años. Es difícil pensar que algún venezolano vive una situación más compleja. Y el sistema jurídico y el pensamiento jurídico, sin duda alguna, está o se mueve en ese contexto. Vivir de alguna manera la crisis institucional, el problema de la pérdida del Estado de Derecho, nos puede hacer pensar que el estudio del derecho está en crisis también. Nos puede hacer pensar que sencillamente las instituciones que han labrado ese camino pudieran haber renunciado a esa tarea. De eso se trata la conversación, ver cómo el pensamiento jurídico, la discusión jurídica en Venezuela se ha mantenido o se ha generado incluso en este contexto social que vive Venezuela. Para eso, sin duda alguna, nos vamos a apoyar en Carlos García Soto. Carlos García Soto, zuliano maracucho, graduado en el Colegio Los Robles, además abogado de la Universidad Monte Ávila, donde se graduó con el nivel de magna cum laude, investigador visitante en la Universidad de Navarra, tiene un diploma de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido investigador visitante en la Universidad de Columbia y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Además, profesor de la Universidad Monte Ávila y profesor de la Universidad Central. Antes de darle la palabra al profesor Carlos García Soto, recordar las reglas. En este momento estamos transmitiendo en el canal de YouTube de Universita. Recordemos que pueden hacer sus intervenciones en la sección comentarios, pero está aquí en el Aula Bruguercarías, puedes intervenir de manera escrita en la sección chat. En todo caso, procura que tus intervenciones estén asociados al tema del cual estamos conversando y procura mantener tu micrófono apagado y no compartas pantalla. Aparte de esas recomendaciones, agradecemos al ponente que haya buscado un tiempo, que sabemos que está muy ocupado estos días, en tener esta conversación con nosotros sobre la persistencia jurídica o la persistencia del pensamiento jurídico en Venezuela. Carlos, bienvenido al Aula Bruguercaría. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a la doctora Ramírez, mi profesora de Derecho Administrativo, por la invitación a participar en el Aula Bruguercarías. Y la verdad es que creo que es el mejor sitio en el que puede exponerse algunas reflexiones o algunos comentarios sobre precisamente este tema, la situación del pensamiento jurídico en Venezuela, porque bueno, sabemos que el profesor Buber es la principal referencia del pensamiento jurídico en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX y en los 21 años que llevamos ya del siglo XXI. Así que la verdad es que encantado de poder participar en esto. Me gusta mucho poder compartir con ustedes algunas ideas sobre precisamente cuál es la situación acerca de la reflexión jurídica en Venezuela en este momento. Esta invitación que me han hecho, entiendo que tiene su origen en un breve ensayo que publiqué en un medio digital que se llama 58, en el que trato de resumir de forma gruesa precisamente cuál es la situación del pensamiento legal en Venezuela. A mí desde hace varios años me impresiona mucho la cantidad de eventos y de publicaciones jurídicas que se producen en Venezuela. Y por supuesto me impresiona para bien porque, como sabemos, pues la situación institucional de Venezuela ha ido en franco deterioro desde 1999 hasta el día de hoy y pues bueno, unos niveles que nunca nadie pudo haber imaginado. Yo comienzo
ese ensayo diciendo que precisamente la demolición institucional de Venezuela pudiera llevarnos a pensar que la reflexión jurídica, la reflexión acerca de los temas jurídicos, la reflexión acerca de los temas vinculados al derecho público iba a mermar. Y precisamente lo que yo trato de resaltar como idea central en ese pequeño ensayo y en esta conversación con ustedes es que ha ocurrido precisamente lo contrario. Y creo que eso es una buena noticia, creo que es algo para alegrarnos y creo que además era algo que es conveniente mostrar y difundir. A pesar de la situación de demolición de la institucionalidad venezolana, tanto desde la perspectiva del derecho público como desde la perspectiva del derecho privado, la realidad ha sido que pues la reflexión, la divulgación, la exposición verbal, la exposición escrita del pensamiento jurídico en Venezuela más bien ha crecido durante estos años. Y esto es una situación que incluso se ha acrecentado con la pandemia. En los 6 meses que tenemos encerrados, se han multiplicado los textos escritos y las intervenciones orales desde el punto de vista de las consecuencias del COVID para el derecho. Nada más en estos 6 meses se han publicado 2 libros en materia de estudios jurídicos acerca de la pandemia y el derecho en Venezuela, y se han publicado un conjunto de trabajos en el blog de Derecho y Sociedad, que es el blog de la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Monte Ávila. Si uno hace un cálculo así más o menos rápido, uno se fija que en Venezuela se han publicado casi 100 trabajos sobre aspectos relacionados desde el punto de vista jurídico con el coronavirus desde marzo de este año. Eso da un promedio muy impresionante, es decir, de producción y de reflexión jurídica. Eso desde el punto de vista jurídico, es decir, 2 libros. El libro, por ejemplo, que editó la academia y que coordinó precisamente el profesor Gruber con el profesor Romero Musi. Luego el libro que coordinó Jessica Rivas sobre el COVID, el derecho público y COVID. Y luego estos casi 40 artículos breves que están publicados en el blog de Derecho y Sociedad. Eso desde el punto de vista de la reflexión escrita. Luego, desde el punto de vista de la reflexión expresada oralmente, bueno, estamos en el mejor sitio para decirlo. Universitas ha servido pues como plataforma para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Monte Ávila, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Una cantidad impresionante de seminarios virtuales que se han organizado durante estos 6 meses, algunos pues para tratar temas clásicos o tradicionales o novedosos del derecho, y otros para tratar aspectos jurídicos vinculados con el COVID. Toda esta situación fue la que a mí me terminó como de impresionar mucho durante estos meses y decir, bueno, pero es que aquí hay algo que es contraintuitivo, es decir, si hay muchas razones que nos pueden hacer llevar a la conclusión de que los venezolanos, bueno, hemos sido demolidos y estamos pues en una situación casi que menesterosa. La realidad es que cuando lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la reflexión y de la creación de doctrina jurídica, ha ocurrido exactamente lo contrario. Es decir, estamos teniendo una producción científica digamos que es perfectamente comparable con la de cualquier país de Latinoamérica, que es perfectamente comparable con la de cualquier país de Europa. Es decir, me interesa mucho el dato gráfico de 2 libros con un grosor muy significativo y los ensayos del blog de Derecho y Sociedad. Y eso, pues, sin que nadie estuviera particularmente presionando a nadie. Fueron trabajos que se han ido produciendo y que de alguna forma se han ido exponiendo. Entonces, la idea central de ese breve ensayo era precisamente mostrar eso. De hecho, el título intenta reflejarlo, la persistencia del pensamiento jurídico venezolano, a pesar de todo el contexto de demolición institucional que ha sufrido
el Estado venezolano y la sociedad venezolana, lo cierto es que, en mi opinión, y al menos habiendo sido simplemente un testigo desde 1999 hasta acá, en mi opinión, yo creo que el pensamiento jurídico venezolano está viviendo uno de sus momentos más importantes, y por supuesto el profesor Gruber, el profesor Escobar o la profesora Ramírez o el profesor Antonio Silva me podrán corregir si estoy equivocado en esa apreciación, pero para mí esto ha sido como muy impresionante. Una de las consecuencias fundamentales de esto es que todo el proceso de demolición constitucional e institucional de Venezuela está reflejado, criticado y analizado. Es decir, yo dificulto que haya un aspecto de la crisis política y constitucional venezolana que no haya sido tratado al menos por un autor. Bueno, sé que el profesor Gruber ha tratado todos los asuntos constitucionales desde 1964 en adelante, pero particularmente desde el 99 en adelante, con lo cual por lo menos sabemos que está el trabajo del profesor Gruber. Pero aparte de ese trabajo que seguramente el profesor Gruber escribió, se han producido muchos otros. Entonces, eso es una cosa que yo creo que es muy importante tener en cuenta, porque las próximas generaciones no podrán decir, bueno, pero es que no se sabe qué fue lo que pasó. No, lo que se sabe, lo que sucedió se sabe perfectamente bien, porque allí está escrito, analizado y criticado. Eso por una parte. Por otra parte, con ocasión de este análisis que desde 1999 se ha hecho en Venezuela y por venezolanos, por profesores venezolanos, de la crisis institucional, se han propuesto muchas de las reformas necesarias para reconstruir el Estado venezolano, con lo cual me parece importante resaltar que no solo tenemos el diagnóstico de lo que sucedió y la crítica de lo que sucedió, sino que además tenemos las bases para reconstruir jurídica e institucionalmente el Estado venezolano, y también, pues, en la medida en que sea necesario, pues, bueno, el mercado privado, y parte también, pues, de la red institucional que se necesita para el funcionamiento de las instituciones privadas en Venezuela. Allí me parece que es de resaltar mucho el lugar de la revista de Derecho Público. Yo estaba comentando ayer con mis compañeros del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo que la revista de Derecho Público es un tesoro. Por un tema profesional que hay que atender en la oficina y por una investigación que estoy realizando, la semana pasada comencé a hacer una investigación que otras veces he hecho, pero que trato de hacer con alguna frecuencia, que es revisar todos los índices legislativos y de jurisprudencia de la revista de Derecho Público desde el momento en el que inició la investigación hasta 1999. Eso es simplemente impresionante. Es un tesoro lo que los venezolanos y lo que los abogados tenemos allí, porque está descrito en forma de índice, pero además con los resúmenes correspondientes, toda la legislación y toda la jurisprudencia en materia de derecho público venezolano, con lo cual no solo está la crónica de lo que ha sucedido con los estudios científicos que se han publicado, por supuesto, en la revista de Derecho Público y en otras revistas, sino que además está la legislación dictada y la jurisprudencia dictada, con lo cual quien esté tratando de analizar un tema y haga esa investigación completa puede tener la certeza de que tiene en el mapa que haya construido toda la legislación y toda la jurisprudencia en la materia. Eso es invaluable. Es decir, eso es algo que con el favor de Dios pues será un instrumento fundamental cuando toque reorganizar las instituciones venezolanas, porque allí está la crónica científica, legislativa y jurisprudencial de lo que pasó. Por supuesto, esto está también complementado con las otras publicaciones, como lo voy a ver ahora más adelante, pero es que me parece que es importante que si algún día tienen que escoger una hoja de ruta para identificar alguna institución, a la situación de alguna institución del derecho público venezolano, con revisar pues los índices de la revista de Derecho Público, se van a ahorrar semanas de trabajo. Bueno, con este contexto, que era un poco el contexto inicial que quería señalar, quiero ahora hacer como una especie de radiografía
de la situación del pensamiento jurídico venezolano. Yo estoy plenamente consciente que hay cosas que se quedan por fuera, que hay publicaciones que se quedan por fuera, pero de alguna manera hay que revisar. Yo estoy pensando la manera de, cuando tengo un poco más de tiempo, de desarrollar ese breve texto del ensayo publicado en 5.8 para tratar de hacer lo más completa posible la radiografía, por ejemplo, de las revistas venezolanas o de los anuarios venezolanos o de lo que se ha venido publicando. Es una tarea, la verdad es que muy grande y solo poder hacerla de manera parcial, y hay otros esfuerzos que se han estado haciendo, por ejemplo, desde CIDEP y, por supuesto, desde la Academia de Ciencias Políticas y Sociales para ir levantando esa información. Hay un trabajo, por ejemplo, del profesor Pérez Perdomo sobre las revistas científicas jurídicas publicadas en este periodo de 1999 hasta 2015, que es también muy útil. Pero algún esfuerzo trataré de hacer para ampliar esto, porque sé que, bueno, siempre es difícil abarcar todo, ¿no? Pero bueno, tratando de hacer una radiografía de la situación, y van a ver que esto, más que fastidioso, es bastante motivador, porque nos permite ver efectivamente todo lo que se está haciendo al mismo tiempo en Venezuela y pues por venezolanos, ¿no? Yo en el ensayo quise dejar por fuera, porque me parecía que podía complicar mucho el mensaje que quería dar, el tema de la actividad de las escuelas de derecho y el tema de las actividades de las cámaras empresariales. Justo antes de comenzar esta conversación, estaba conversando con Julio acerca de, bueno, de la situación en las escuelas de derecho de Caracas, que es una situación difícil. Bueno, las escuelas de derecho se han mantenido, afortunadamente, por supuesto, la venerable de la Universidad Central de Venezuela, la de la Universidad Católica Andrés Bello, la de la Universidad Metropolitana, la Universidad Monteave, la Universidad José María Vargas, bueno, se mantienen funcionando, además con el enorme reto de enseñar el arte de lo jurídico a unos estudiantes que con toda razón se pueden sentir un poco desconcertados de oír conceptos en las clases que, bueno, que no tienen mayor aplicación o que son irrespetados por las autoridades constantemente. Otra vertiente que quise dejar de lado es la de un trabajo muy importante que están realizando las cámaras empresariales, sobre todo en los últimos años. Esto sí es algo como muy nuevo. Al menos no había ocurrido mucho entre qué sé yo, 1999 y 2014. En los últimos años, varias cámaras empresariales están teniendo mucha actividad para exponer sobre temas jurídicos. Por ejemplo, la Cámara de Caracas está realizando una actividad muy importante allí. La Cámara Británica, por ejemplo, está realizando bastantes actividades en su comité legal, y otras cámaras empresariales, por ejemplo, la Cámara de Comercio en Maracaibo está realizando muchísimas actividades de divulgación, por supuesto, de temas económicos y empresariales, pero también de temas legales en Maracaibo. Han hecho unos seminarios formidables, están organizando creo que 2 seminarios por semana, y han estado, por ejemplo, trabajando el tema fiscal, varias iniciativas bien interesantes. Y así está ocurriendo en otras cámaras empresariales en el país. Pero quise dejarlo de lado, digamos, o al margen del ensayo para no abrumar al lector con demasiados datos. Vamos entonces un poco ya a entrar más bien en la radiografía que yo trato de hacer en el ensayo, y quiero hacerla con un orden ligeramente distinto al que está hecho en el ensayo. Lo primero son los libros, que por supuesto es uno de los medios fundamentales de divulgación del pensamiento jurídico. Yo tengo la sensación, no he hecho la estadística naturalmente, pero yo tengo la sensación que las universidades han tenido que bajar un poco el ritmo de publicaciones. De la Universidad Central de Venezuela, por sus circunstancias, no ha podido publicar con el ritmo con el que lo hizo en su momento. La Universidad Católica Andrés Bello estuvo publicando bastantes textos jurídicos, libros jurídicos durante varios años, pero bueno, últimamente quizás también ha bajado un poco el ritmo. Igual la Universidad Monte Ávila estuvo organizando varias publicaciones, y bueno, y en los últimos años, bueno, las circunstancias han hecho que baje un poco el ritmo. Pero sí se mantienen ciertas publicaciones editadas desde las universidades. Por supuesto, la Editorial Jurídica Venezolana, fundada por el profesor Gruber y que ha sido durante décadas la principal editorial jurídica del país, ha mantenido su actividad. Yo justo antes de la pandemia
estuve en la librería de la editorial, allí en la Francisco Solano, y la verdad es que una de las primeras cosas que quiero hacer cuando salgamos de esto es volver a la librería, y aprovecho para agradecer al profesor Gruber todo el esfuerzo que se hace por mantener la librería de la editorial. En los últimos años, la editorial jurídica venezolana tiene su sucursal, por decirlo de alguna manera, internacional, que es la manera muy inteligente que el profesor Gruber y la editorial han encontrado para mantener las publicaciones, y pues bueno, están disponibles en las principales librerías globales, y allí se pueden comprar libros. A mí está por llegarme en unos días un libro que compré en la editorial jurídica venezolana internacional, y la verdad es que funciona de maravilla. Luego, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha tenido un muy buen ritmo de publicaciones en los últimos años, de libros. Algunos se han puesto en digital, pero otros están allí a la venta. Cuando pues, uno va a la academia, o cuando uno va a cualquier evento académico, siempre encuentra el stand de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. También, por supuesto, FUNEDA ha mantenido su ritmo de publicaciones. Bueno, pues a pesar de todo el entorno que tenemos, FUNEDA está participando también en la edición de otros libros, como siempre, y la verdad es que también aprovecho para agradecer a mi profesora Ramírez por el esfuerzo que se hace desde FUNEDA en mantener, bueno, la publicación de textos jurídicos. Luego está una iniciativa que en los últimos años ha sido, a mi modo de ver, muy importante, que es el CIDEP, que, bueno, ha hecho una labor muy importante, dirigido por nuestro amigo Antonio Silva. El CIDEP ha sido un ejemplo de cómo cuando los demás se sienten un poco agotados, ha salido el CIDEP de alguna forma a tomar la batuta y a levantar el ánimo para la publicación de textos jurídicos. Han publicado una colección muy importante de libros, además con un cuidado gráfico y en los detalles que es muy agradable. Justo hoy estuve con Antonio y me entregó algunos textos de CIDEP que la verdad es que son muy significativos, entre ellos la versión impresa que justo la tuve hoy y que la estoy disfrutando mucho, del libro Homenaje al profesor Gruber, que se editó desde Aveda por sus 80 años. Ya hay pues una versión impresa de ese libro, y la verdad es que es muy significativo. Por CIDEP salió precisamente el libro Derecho Público y Pandemia, uno de estos dos libros que comento que han salido en estos meses sobre aspectos jurídicos de la pandemia. Luego, justamente con ocasión de este ensayo, y no voy a dar muchos detalles para no dar una primicia que no me corresponde, pero sé que desde Universitas se está impulsando una colección en temas de historia del derecho que va a ser interesantísimo. Va a ser interesantísimo lo que desde ahí se va a hacer, y bueno, sin dar más detalles que no me corresponden, eso va a ser muy interesante. Luego, en cuanto a las revistas, bueno, en cuanto a las revistas, se han mantenido varias de las revistas anteriores a 1999. Justamente, por ejemplo, este año está cumpliendo 40 años la revista de Derecho Público. En el blog de Derecho y Sociedad yo escribí una breve nota sobre eso, porque además el último número de la revista salió el Día del Abogado. A mí me pareció muy bonito celebrar el Día del Abogado con un nuevo número de la revista de Derecho Público, que, como digo, está cumpliendo 40 años de publicación. Luego está la revista de Derecho Tributario, que se ha mantenido, que desde el año 64, que le edita la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ahora con la enorme ventaja de que se puede ver, se puede consultar de forma gratuita por la web de la asociación. Así como la revista de Derecho Público se puede consultar y descargar gratuitamente por la web del profesor Gruber, la revista de Derecho Tributario se puede consultar en la página web de la asociación. Luego se ha mantenido pues la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, que en este momento bajo la dirección del profesor José Ignacio Hernández.
Luego, por ejemplo, la revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo ha iniciado una nueva etapa, hace, que me parece que un par de años, y están editando unos números muy, muy buenos. El derecho marítimo ciertamente no es mi campo, pero al ver el índice uno se da cuenta que están haciendo un trabajo muy serio, y es impresionante la cantidad de doctrina que produce una materia como el derecho marítimo, que es interesantísima y que genera cualquier cantidad de situaciones jurídicas. Desde 1999 han aparecido nuevas revistas. Por ejemplo, la revista Derecho y Sociedad de la Universidad Monte Ávila, que fue incluso una revista impulsada por estudiantes en su origen. Allí la doctora Ramírez fue una impulsora fundamental de esa iniciativa, y luego con los años, como tenía que ser, se convirtió en la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Monte Ávila. Esa revista ahora tiene un blog del que voy a hablar más adelante. Luego, hace unos años, comenzó a circular la revista electrónica de Derecho Administrativo. Fue una iniciativa del profesor José Ignacio Hernández. Además, fue una muy buena idea. Yo trabajé con él en el inicio, en la gestación de la revista y en los primeros números, y recuerdo cuando conversábamos del tema, estamos hablando del año 2012, principios del 2013, y nos parecía muy osado decir, bueno, pero ¿cómo salimos con una revista electrónica? Es decir, pero ¿y cómo no la vamos a imprimir? Pero nos pareció que por allí iba la tendencia, y lo comenzamos a hacer, y lo cierto es que hoy en día es muy difícil conseguir una revista que se pueda imprimir, y todas las revistas se publican en formato electrónico y además de libre acceso. Esa revista tiene una página web donde están colgadas pues todos los números de la revista. Luego, la revista de Derecho Funcionarial, que se edita desde FUNEDA, es una revista, bueno, única en su especialidad. Se ha estado editando durante los últimos años y también es muy reciente. De hace 2 o 3 años es la revista venezolana de Derecho Mercantil. Hubo hace muchos años una revista de Derecho Mercantil que pues no continuó después del segundo o el tercer número, como a veces pasa lamentablemente, pero la revista venezolana de Derecho Mercantil, la nueva, pues, o la revista de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, que es una sociedad de hace unos 4 o 5 años, ya va por el 5.º número, me parece, por el 6.º. Es decir, yo creo que ya pasaron un poco ese umbral fatídico del primer, segundo y tercer número. Por supuesto, después de 1999, como muchos recordarán, se editaron hasta 20 números de la revista de Derecho Administrativo, y hasta me parece que 9 o 10 números de la revista de Derecho Constitucional, ambas dirigidas por el profesor Luis Ortiz Álvarez. Pero en el interior del país también hay iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, desde hace muchos años se edita una revista en la Universidad del Zulia que se llama Cuestiones Políticas, que publica ciertamente sobre algunos temas de ciencia política, pero también sobre temas muy interesantes de derecho constitucional. Yo he encontrado joyas allí casi que por casualidad, porque de pronto no es una revista, bueno, que circula en ambientes académicos, pero quizás no es tan conocida como puede ser, por supuesto, la revista de Derecho Público. Desde hace un par de años se está publicando una revista en la Universidad de los Andes que se llama Estado de Derecho. Van por el 2.º número, hay trabajos bastante interesantes. Luego, en los últimos 2 años han salido 2 publicaciones en materia de arbitraje. La revista MARC, más que en arbitraje, en mecanismos de resolución de conflicto, y luego Principia, que es la revista del Centro en Materia de Resolución de Conflictos de la Universidad Monte Ávila. Acaban de publicar ahora justo el 3.º número, y está en digital. Se puede acceder a ella pues sin ningún problema en la página del CIERC. Luego, en cuanto a los anuarios, han circulado una cantidad muy importante de anuarios. En primer lugar, si lo quisiéramos llamar un anuario, el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que también está disponible ahora de forma libre en la web de la academia, y allí pues el boletín es muy importante porque el boletín publica los discursos de los académicos y las intervenciones de los académicos en todos los actos del año de la academia, y además publica algunas de las investigaciones de los académicos y los textos de las ponencias escritas que se presentan en los eventos de la academia, incluso por no académicos, y algunos otros textos
que se publican de abogados o profesores que no son académicos, pero que presentan trabajos y son admitidos en el boletín. Al final el boletín termina siendo una publicación interesantísima de 1.200 páginas en la que no hay nada que sea desperdiciable. Todo es muy, muy interesante. Durante varios años se publicó el Anuario de Derecho Público de la Universidad Monte Ávila. Llegamos hasta el número 7, si no recuerdo mal. Ocurrió algo similar con que lo que ha ocurrido con otras iniciativas. Los 3 primeros números se publicaron de forma impresa, los otros números se publicaron de forma digital, no se imprimieron, están disponibles en la página del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad de Monte Ávila. Y bueno, ya en los últimos años ha sido más difícil hacerlo, porque la verdad es que es un trabajo muy, muy, muy demandante, recopilar trabajos de todo lo que ha sucedido en el año, y además publicábamos unas crónicas acerca de los temas constitucionales, administrativos y tributarios que eran absolutamente agotadoras, ¿no? Luego está el Anuario de la Especialización en Derecho Administrativo, que es una iniciativa también que cuenta con el respaldo del CIDEP y que, por ejemplo, publica los trabajos de los estudiantes de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. También con apoyo del CIDEP se ha comenzado a publicar el Anuario de Derecho Aeronáutico. La verdad es que interesantísimo porque es de esas típicas áreas bueno, que son muy particulares, muy específicas, pero que por supuesto generan cantidad de problemas. ¿Cuántos problemas no se han generado y se generarán desde el punto de vista del derecho aeronáutico con toda esta crisis de la pandemia? Y pues bueno, hay bastantes cosas allí reflejadas en esta materia. La maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela está publicando un anuario desde hace 1 o 2 años. Luego la Asociación Venezolana de Arbitraje ha convocado para la consignación de trabajo para un anuario venezolano de arbitraje nacional e internacional, cuya primera edición saldrá, aspiro yo, me imagino que en algún momento del año que viene. Luego hay algunos anuarios que a uno se le pierden, es decir, que no es fácil dar con ellos. Por ejemplo, el anuario de Derecho de la Universidad de Carabobo, o el anuario de Derecho de la Universidad de los Andes. No estoy seguro si el anuario de la Universidad de Carabobo ha podido publicar en el último año o en pero hasta el 2018, recuerdo, estaban publicando el anuario. Igual me parece que con el anuario de la Universidad de los Andes. Eso es un breve resumen. Se quedan muchas cosas por fuera. Cualquiera de ustedes estará recordando ahora cosas que por supuesto no estoy mencionando, pero bueno, simplemente mi intención es como mostrar las cosas que en general se están haciendo, pero se están haciendo muchas más cosas de las que estoy enumerando. Luego, en cuanto a los eventos, bueno, Venezuela ha tenido una tradición muy importante de organización de eventos. Nada más las jornadas internacionales Alan Brewer Carías, organizadas por FUNEDA, de la mano de la doctora Ramírez. Luego, por supuesto, las jornadas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Eran eventos que llegaban a tener casi 1.000 personas o 700 personas, es decir, una cantidad totalmente inimaginable para nuestros estándares de hoy, ¿no? Pues en Venezuela se han organizado muchos importantes congresos, como lo puede pues, atestiguar cualquiera de los profesores que nos está escuchando. Pero la verdad es que la crisis no ha mermado en la actividad de eventos o ha mermado, pero luego se ha recuperado de alguna manera este impulso por los eventos, y esto es algo que también se nota mucho en la pandemia. Aquí Universitas tiene un papel muy significativo por todo el trabajo que han estado haciendo durante estos 6 meses y que aspiramos que sigan haciendo de apoyo a todas estas iniciativas. Es decir, se han multiplicado los seminarios virtuales. Es decir, es que, bueno, yo a veces trato de anotarlos en la agenda, pero entonces, claro, llega a haber 2 o 3 seminarios al día y unos que, por supuesto, chocan en la hora. Entonces, es impresionante. Además, creo que es impresionante, pero bonito, quiero decir, de que se estén organizando tantas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, esta aula Brewer Carías que llevan entre Universitas y FUNEDA. Luego, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario está organizando un encuentro virtual cada viernes. Cada viernes están teniendo algún expositor sobre temas de derecho tributario o sobre temas relacionados con el derecho tributario. Hablé en esos seminarios hace un par de semanas sobre el estado de alerta, por ejemplo.
el Estado de Armas, perdón. Luego AVEDA, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, está teniendo un encuentro bimensual. Cada 2 meses estamos teniendo un encuentro para hablar de temas de derecho administrativo, de derecho público. Hoy tuvimos, por ejemplo, una sesión nada más y nada menos que con el profesor Jesús María Casal. El Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad Católica Andrés Bello, y junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, han estado organizando una cantidad muy significativa de eventos virtuales durante estas semanas, ¿no? Con lo cual, allí tenemos una cantidad muy importante de eventos. Bueno, yo le preguntaba a Julio y él me comentaba que nada más Universitas ha organizado 11 congresos en materia de derecho tributario en los últimos años. Luego han estado organizando el Seminario Internacional de Derecho Comparado. Se han celebrado 22 programas con participantes de toda América. Es decir, por donde uno mire hay eventos que se han estado organizando y que se van a seguir organizando. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con el apoyo de Universitas, también está organizando eventos muy significativos. Uno, por ejemplo, uno o dos seminarios se han organizado ya sobre los temas jurídicos de la pandemia, y varias de esas ponencias fueron luego publicadas en el libro de la Academia. El CIDEP, junto con la Universidad Monte Ávila, por ejemplo, ha comenzado a organizar seminarios virtuales sobre temas de derecho aeronáutico. Una mención especial, me parece a mí, que tiene que tener en toda esta enumeración el proyecto Ulpiano de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. La página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales tiene un site, un lugar que se llama Ulpiano, que es un proyecto bibliográfico de recopilación digital de la doctrina venezolana. Me parece que hay más de 11.000 trabajos jurídicos allí ya digitalizados. Eso es invaluable, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de lo que puede ser luego la reconstrucción de las instituciones jurídicas de derecho público y de derecho privado en Venezuela. Eso es un tesoro del cual nos serviremos para sacar adelante tantas instituciones que habrá que sacar. Ahí están digitalizados todos los números de una cantidad muy importante de las revistas jurídicas venezolanas, incluso de revistas que han desaparecido, de anuarios, boletines, artículos en libros colectivos. Allá hay de todo. O sea, uno allí puede pasar horas, días sumergido viendo los distintos textos que allí se publican. Por eso es que una de las cosas que decía yo en el ensayo es que no hay excusa. Es decir, uno puede no tener una biblioteca física porque se incendió, Dios no lo permita, pero con todo lo que hay publicado digitalmente, uno perfectamente bien puede comenzar y desarrollar cualquier investigación sobre temas de derecho venezolano, solo con lo que está publicado digitalmente, además de forma gratuita. Otra iniciativa que yo creo que vale la pena resaltar, y la verdad es que allí yo tengo que hablar con algo de orgullo, es el blog de Derecho y Sociedad, que es el blog de la revista Derecho y Sociedad que dirigimos en la Universidad Monte Ávila. Es una iniciativa que yo creo que es muy bonita porque en ese blog se publican los lunes y los jueves un artículo, un ensayo breve entre 3, 4, 5 páginas. Estamos tratando de hacer de forma regular cada lunes y cada jueves, y eso está permitiendo iniciar, discusiones jurídicas, quizás no en el formato del artículo científico típico de revista, sino con textos un poco más breves. Y allí pues se han estado publicando, por ejemplo, este especial que se publicó sobre temas del COVID, que llegamos a publicar, me parece que más de 40 ensayos breves en el blog y que están ahí de libre acceso en la página. Todo esto, como digo, es lo que nos permite tener acceso a una bibliografía de forma gratuita, en forma digital, por la generosidad de todos los que han trabajado en estos temas, que nos permite a nosotros, tener información para exponer, para escribir, para publicar, para reflexionar sobre todos los temas del derecho venezolano. Así que, por ejemplo, allí, de hecho,
seguramente varios de ustedes han tenido la oportunidad de ver la página web del profesor Gruber. En la página web del profesor Gruber está publicada casi toda su obra. Yo no sé en qué porcentaje, pero hay muy pocas cosas que no están publicadas. Está prácticamente todo. Imaginen ustedes lo que significa tener de libre acceso, sin restricciones, la obra escrita del profesor Gruber. Eso, pues, nada más para el derecho público, como decía al principio, sirve para tener toda la radiografía de la demolición del Estado venezolano y toda la ruta para la reconstrucción de las instituciones políticas y jurídicas o de derecho público de Venezuela. Así que eso, pues, desde el punto de vista de lo que se está publicando y de los eventos que se están organizando. Luego, también yo mencionaba en este breve ensayo, bueno, la importancia de la actividad que están realizando las asociaciones jurídicas. Ya he mencionado algo, pero la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, la Asociación Venezolana de Arbitraje, la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, la Asociación Venezolana, pues el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, que se acaba de constituir hace una semana, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, que se constituyó ahora unos 4 años. Todos están teniendo muchísima actividad. De hecho, en el blog de Derecho y Sociedad en diciembre, lo podrán ver en el enlace de los especiales en la parte de abajo. Allí podrán ver una entrevista que hicimos los presidentes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, de la Asociación Venezolana de Arbitraje y de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Unas entrevistas en las que ellos contaron lo que había sido el trabajo de la asociación en 2019 y lo que proyectaban para 2020. Estamos pensando hacer lo mismo en diciembre de este año para que los presidentes de estas 5 asociaciones puedan contar todo lo que se ha hecho en cada una de las asociaciones ese año y el año siguiente. Y algo parecido quisiéramos hacer con el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales para que cuente sobre lo que fue la actividad de la academia durante este año y lo que tienen proyectado para el año que viene. Luego, como decía, pues bueno, hay varios institutos jurídicos que están funcionando. El Instituto Jurídico de la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela sigue en funcionamiento, cumplió 70 años, me parece que hace 2 años, y con el apoyo del CIDEP se está teniendo actividad hasta que nos tocó lo de la pandemia. Estaba viendo, por lo menos, si no recuerdo mal, una reunión semanal, Antonio me podrá corregir, y se tenía allí en los salones del instituto y era muy simpático, porque bueno, me imagino todas las reuniones que hubo en la década de los 70, en los 80, en los 90, pues de análisis de temas jurídicos entre profesores, ¿no? Recientemente se ha puesto en funcionamiento de nuevo el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila, que, como decía, también está comenzando a publicar ahora una revista que se llama Principio, de la que se puede acceder digitalmente y que va ya por el 3er número. Y en la Universidad Central de Venezuela, desde la maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado, se creó recientemente el Instituto de Derecho Tatiana Mecker. Allí, eso, en parte, pues por el impulso del profesor Eugenio Hernández Bretón y de la profesora Claudia Madrid y de los otros internacionalistas que hacen una labor de verdad que estupenda, ¿no? Luego, otra cosa que resalto en el ensayo, porque me parece que es algo que hay que resaltar, son los premios a la investigación científica. Se están convocando premios a la investigación científica en Venezuela. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales impulsa hasta 8 premios de investigación cada año para estudiantes, para profesores, para tesistas, para investigadores. Las bases están publicadas en la página de la Academia y son de libre acceso para cualquiera que esté interesado. Luego el CIDEP ofrece 3 premios cada año, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, uno de los cuales es el premio Alan Gruber Carías, que cerró ahora hace unas semanas la convocatoria del primer premio. Y el CIDEP también ofrece unos programas de pasantías para estudiantes y para investigadores. Básicamente esto fue lo que yo intenté reflejar en este breve ensayo, bueno, que el enlace está allí
en esta página web de 58 y a cualquiera que lo quiera, pues se lo hago llegar con todo el gusto, ¿no? La verdad es que mi intención, como digo, era de alguna forma dar ánimos o darnos ánimos entre todos y decirnos, estamos haciendo mucho, quizás no nos damos cuenta, pero estamos haciendo muchísimo para establecer las bases de lo que puede ser la reconstrucción de nuestras instituciones, no solo de los problemas políticos institucionales, sino en áreas, como digo, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, que se acaba de constituir hace unas semanas, me imagino que para estudiar todos los temas del blockchain y de las criptomonedas, etcétera. Es decir, lo que quiero decir es que no hay razones para sentirnos pesimistas desde este punto de vista, porque es mucho lo que se está haciendo, estoy seguro que es mucho lo que se va a seguir haciendo bueno, y ahí tendremos mucho material para trabajar cuando tengamos un mejor entorno en nuestro país. Así que con esto termino. La verdad es que de nuevo, muchísimas gracias. No había un mejor lugar para hablar de este tema que en el aula Bruber Carías. De nuevo, gracias Julio Pérez, a la doctora Belén Ramírez y por supuesto al profesor Bruber Carías. Con esto termino. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, alguna duda, estoy a la orden. Carlos, de verdad que esa investigación muestra tu humildad y generosidad académica, centrar la atención y encontrar ese esfuerzo intelectual y académico en esta Venezuela, en esta circunstancia tan compleja, nos muestra un trabajo muy interesante. Y nos ha acompañado en la sesión de hoy el profesor Bruber Carías, que se conectó desde bien temprano, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el profesor Aníbal Rueda, está con nosotros la profesora Belén Ramírez Landaeta, el profesor Jairo García, que viene haciendo ese trabajo bien interesante sobre el tema de la historia jurídica venezolana, el profesor Gustavo Urdaneta Troconis del Instituto de Derecho Público de la Central, el profesor Miguel Ángel Torrealba Sánchez, el profesor Ramón Escobar León, que hizo un comentario que no deberían faltar allí las jornadas J.M. Domínguez Escobar del Colegio de Abogados del Estado Lara y del Instituto de Estudios Jurídicos, que vienen ejecutándose en los últimos 44 años de manera ininterrumpida. Totalmente. El profesor Mauricio Pernía Reyes, que nos comenta que no puede faltar la revista Tachirense de Derecho, coordinada por el profesor José Luis Villegas Moreno, que tiene desde hace 30 años publicándose de manera ininterrumpida. De verdad que es muy agradable esta reunión. Y para ir, quisiera después de este mapa que nos has mostrado, que sin duda alguna es un inicio de una conversación, el profesor Fraga Pitaluga, ante tus publicaciones, complementó de manera muy interesante la misma. ¿Cómo ves tú el papel de la sinergia académica? ¿Cómo has visto el interesante fenómeno de la sinergia a los fines de sortear estas dificultades que nos pone en esta Venezuela? ¿Cómo has visto estos esfuerzos conjuntos? ¿Y qué positivo has visto allí? No, te cuento que muy bien. Fíjate que te cuento dos anécdotas pues que me parece que son muy significativas. Cuando hubo la jornada anual de la ABA, que es un mega evento que se está haciendo desde hace 5 años bajo la dirección de José Gregorio Torrealba y José Alberto Ramírez y los otros miembros de la directiva de la ABA, cuando se celebró la jornada este año o antes, pues nos invitaron a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo que uno de los eventos de la semana de arbitraje fuera en conjunto con AVEDA, y eso la verdad es que nos encantó. Y de hecho, una de las actividades de la jornada anual de la ABA fue en conjunto entre la ABA y AVEDA, y hubo expositores de ABA y de AVEDA y unos expositores extranjeros. De hecho, el profesor Bruber estuvo, y bueno, nosotros dijimos, el profesor Bruber va a hablar por la ABA, perdón, por AVEDA. Entonces, ese fue nuestro cuarto bate allí en ese evento. Luego, hace unas semanas, desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, nos pidieron en AVEDA, oye, queremos que uno de los ponentes del seminario de los viernes, que estamos haciendo los viernes, sea un miembro de AVEDA. Y entonces, bueno, al final aparecí yo, y entonces ese evento, pues, fue un evento en el que la ABDT invitó a AVEDA a que, digamos, promocionara o ofreciera uno de los ponentes.
Luego hemos estado, por ejemplo, desde AVEDA conversando con la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil para hacer algo en conjunto. Y luego, bueno, por supuesto se van dando las conversaciones. Puedo contar sin dar mayores nombres que cuando salió este texto, Jairo, nuestro común amigo en Barquisimeto, me escribió diciéndome que tenía este proyecto pues, de temas de historia del derecho y me dijo, mira, yo necesito hablar con esta persona. Y él, yo creo que no me podía creer cuando le dije, mira, acabo de colgar una llamada con esta persona, o sea, ya le voy a decir que entren en contacto, y entraron en contacto y entonces, bueno, que entiendo que eso está, que el proyecto pues que en el que querían trabajar juntos está avanzando. Así que sí se está dando, sí se están dando estas relaciones de, bueno, de como dices tú, de sinergia, de colaboración, y esto creo que además ha sido una consecuencia buena, si cabe, de la pandemia. Y, por ejemplo, aquí hay un comentario del profesor Gustavo Urdaneta. Ciertamente esta revisión panorámica nos deja muy reconfortados. Hace falta que alguien hiciera esa labor de recopilación y divulgación. Muy agradecido por tu esfuerzo, Carlos. Felicitaciones. Carlos Luis Carrillo también dice, excelente participación, Carlos. Profesor Antonio Silva, que viene haciendo un gran trabajo, como lo mencionaste, Carlos, indica en efecto, el Instituto de Derecho Público de la Central estaba realizando una reunión semanal en su sede hasta la pandemia. Y una pregunta, ¿cómo has visto este fenómeno de la diáspora de muchas de las mejores plumas jurídicas de Venezuela y cómo las tecnologías nos han ayudado a reconectarnos con esos profesores que están haciendo, son profesores visitantes en universidades destacadas del mundo o que están en otro país? ¿Cómo has visto esa reconexión con lo mejor de la cultura jurídica venezolana? Bueno, en la mayoría de los casos, los profesores no han perdido contacto, ¿no? Y el principal ejemplo, creo que para nadie es un secreto, el mismo profesor Gruber, que pareciera que viviera en Caracas. Entonces, eso ha sido, pues, una ocasión, digamos, el desarrollo de estas tecnologías ha sido una ocasión para que profesores que vivan en el extranjero, venezolanos o extranjeros, puedan participar de estas actividades. Por ejemplo, en el encuentro anual que vamos a tener de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, varios de los ponentes están en el extranjero, o porque son extranjeros, o porque son venezolanos que están en el extranjero. Me parece que, si ahora los cuento, creo que la mitad de los ponentes están fuera. Y el tema de la pandemia ha sido bueno en ese sentido, porque, digo, si uno le pide al profesor Jaime Rodríguez Arana, por señalar un ejemplo, que venga a Venezuela a dictar una conferencia, bueno, pues se lo pensará por 1000 razones, porque resulta que el vuelo de 8 horas es muy largo, por decir la más suave de las razones. Pero si le pedimos, como se lo pedimos para este encuentro anual, que dé una ponencia por Zoom, encantado de la vida. En la Asociación Venezolana de Arbitraje tuvieron la semana pasada, bueno, a una de las principales autoridades en materia de arbitraje, pues por Zoom, un inglés que supongo que lo contactó José Gregorio, que está allá ahora, y tuvieron la actividad y fue una maravilla. Y así está pasando mucho, ¿no? Y yo creo que de eso tenemos que tratar de tomar ventaja, de que, bueno, ciertamente ahora es mucho más sencillo pedirle a alguien que está afuera que participe en un evento, porque, bueno, con conectarse y tener buen internet es más que suficiente. Así que yo creo que eso es algo muy bueno y ustedes en Universitas lo han experimentado con todas las personas que están fuera del país, venezolanos que han participado en estos eventos durante estos meses, ¿no? Hay un comentario importante, no se nos puede olvidar desde el Zulia, que desde la Universidad del Zulia, el profesor Luis Eduardo Díaz viene haciendo un gran esfuerzo con la revista Gaceta Laboral, un tema que en esa nuevo trabajo que haga, ponle un poquito de... Es que estoy anotando, y esto les confieso que cuando estaba preparando el ensayo, esta era una de las cosas que a veces me hacía pensar, bueno, pero ¿hasta qué punto esto vale la pena hacerlo si no lo puedes hacer de forma completa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la intención era hacer una cosa aproximada y por eso lo advertí al principio. Fíjate cómo van saliendo cosas, es decir, es imposible dejar en una enumeración de este tipo por fuera las jornadas Domínguez Escobar, que es algo tan institucional de la cultura jurídica venezolana, por ejemplo.
Carlos, en la construcción de ese mapa, qué cosas, qué sorpresas, qué agradables sorpresas te encontraste que tú dices, esto es algo que tenemos un tesoro y que merece de alguna manera una mayor difusión por parte de toda la comunidad jurídica venezolana? Bueno, Ulpiano, o sea, si tú quisieras resumir y mostrarle a un extranjero lo que ha sido el trabajo científico desde el punto de vista jurídico en Venezuela en los últimos años, puedes mostrar Ulpiano y la página del profesor Gruber y la página de la BDT. Y ahora la página de Aveda, donde estamos empezando a colgar materiales importantes. Es decir, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero es que aquí, o sea, aquí no ha habido depresión ni desánimo. O sea, obviamente todos sufrimos estando en Venezuela, no estando en Venezuela, lo que estos 21 años han significado para nosotros, pero eso lo que a mí me impresionó en algún momento, que fue cuando me di cuenta de todo lo que teníamos enfrente, fue decir, bueno, pero lo que nosotros hemos vivido no ha supuesto, y creo que esto es lo que hay que rescatar, no ha supuesto una consecuencia en nuestro pensamiento jurídico. Al contrario, lo que ha hecho es expandirlo. Es decir, o sea, hay que imaginar lo contraintuitivo, lo curioso que puede significar que en Venezuela, cuyo código de comercio es de la época que es y donde la libertad de empresa está totalmente aniquilada, se constituye una sociedad venezolana de derecho mercantil. Pero además que se constituya, que lo hagan de forma tan seria y que empiecen a publicar una lista que yo creo que le llueven los trabajos y en algún momento tienen que cerrar las convocatorias. Nos está pasando con la revista Derecho y Sociedad de la Monteable. Abrimos una convocatoria a la que yo le tenía bastante temor, una convocatoria pública, por supuesto empezaron a llover los trabajos y ahora tenemos que salir a buscar a no sé cuántos profesores para que hagan el arbitraje que queremos hacer. Y luego, cuando salió hace unas semanas al Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, recuerdo que se le envié a mis socios de la firma, porque hay varios que están muy interesados en este tema y quedaron todos como sorprendidos. Y bueno, pero verdaderamente. O sea, hay que estar muy por encima de las adversidades para en Venezuela constituir un Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. Y a mí eso me parece fabuloso. No lo critico en lo más mínimo, al contrario. Mauricio Pernía desde el Táchira dice: felicitaciones desde la UCAP, Universidad Católica del Táchira, al profesor Carlos García Soto. Una pregunta: ¿es posible tener una idea de la influencia del pensamiento jurídico venezolano fuera de nuestra frontera? Bueno, yo creo que eso hay que verlo más bien desde el punto de vista de los autores. Y eso, pues, desde el punto de vista, por ejemplo, del caso del profesor Gruber, eso está más o menos documentado, es decir, cómo ha tenido su pensamiento influencia en otros ordenamientos y en doctrina extranjera. Pero piensa, por ejemplo, el avance que había en el derecho público en Venezuela cuando en España se comienza a redactar la Constitución de 1978. En España se había avanzado muchísimo en derecho administrativo, sobre todo, porque bueno, estaba la escuela del profesor García Enterría y la revista de Administración Pública, etcétera. Pero, por ejemplo, el derecho constitucional en España en 1975 desde el punto de vista institucional era algo que estaba muy fracturado. Es decir, aquí en Venezuela teníamos, bueno, en 1979 se estaban imprimiendo los 4 tomos de estudios sobre la Constitución en homenaje a Rafael Calca, que es una obra monumental en cualquier biblioteca del mundo donde la pongas, ¿no? Quien puede tener una idea precisa, y pudiéramos invitarlo si quieren algún día, porque es muy interesante oírlo, sobre eso que preguntas el profesor Pérez Perdomo, porque el profesor Pérez Perdomo ha investigado bastante, bueno, por supuesto, la historia del derecho venezolano y el eventual impacto que ha podido tener, pero nada más con el profesor Gruber se sabe que en buena parte del mundo se lee doctrina venezolana. Carlos, de cara a una perspectiva, de cara hacia el futuro, ¿qué áreas ves tú donde en la investigación jurídica, en el pensamiento jurídico, podemos, una vez que tienes ese mapa bastante actualizado, hacia dónde pudiéramos o debiéramos enfocar nuestra atención, nuestra energía? ¿Cómo ves tú eso, Carlos?
yo creo que, y lo digo, o sea, siendo alguien ajeno a esa materia, pero yo creo que algo a lo que habrá que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo es al derecho mercantil, porque, como digo, el trabajo de reconstrucción del Estado venezolano hay que hacerlo, eso no es una sorpresa para nadie ni es un secreto, pero yo creo que las bases están allí, o sea, las bases para cómo hacerlo están allí, aunque eso, por supuesto, va a ser un trabajo que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero donde yo creo que no podemos descuidarnos es en el derecho mercantil, porque el sistema económico venezolano hay que reconstruirlo, y yo creo que hay que reconstruirlo desde una perspectiva en la que, bueno, en la que el ciudadano sea el centro, ¿no? Y yo creo que allí sí hay que hacer un trabajo significativo para hacer una transición jurídica desde el punto de vista mercantil a lo que ha sido nuestro sistema, a lo que debería ser. Piensa nada más en la situación de nuestro Código de Comercio, es decir, que digamos, le debemos mucho, pero ciertamente es un código que no permite o que no puede ser considerado como el sustento de una reconstrucción de un sistema de economía social de mercado, por decir algo, en Venezuela. Mira, Carlos, aquí el profesor Miguel Ángel Torrealba nos da dos datos muy importantes. Uno, que en el trabajo que nos referías, mencionaste a la revista venezolana de legislación y jurisprudencia, dentro de las muchas cosas y datos, se nos puede haber dado otro dato aquí, pero hay un dato que yo creo que es muy interesante, el trabajo que hizo en la Fundación Gaceta Forense del Tribunal Supremo de Justicia el profesor Fernando Parra Aranguren. Sin duda alguna, yo creo que eso sí merece unas cuantas líneas. No, sin duda, sin duda. Son todas cosas que estoy anotando. De hecho, yo recuerdo que cuando estábamos comenzando con Derecho y Sociedad, con la revista de la Monte Ávila, fui a visitar al profesor Parra Aranguren, porque obviamente era una institución editorial en Venezuela, y recuerdo que me dio unos tips muy simpáticos acerca de cómo funcionar, y obviamente, por ejemplo, la revista del Tribunal Supremo de Justicia tiene artículos muy valiosos, y la revista de la Procuraduría, por supuesto, y la revista de la Central, ni hablar. Bueno, Carlos, de verdad que ha sido un banquete pasar, y creo que además este tipo de conversaciones te ayudan en tu línea de investigación de este mapa del pensamiento jurídico venezolano. Hay que, yo creo que repetir este tipo de dinámicas porque de alguna manera se incorpora todo un equipo de investigación a tu trabajo. Pero quisiera, antes de despedirnos, que nos regalaras un minuto, una sensación, porque creo que nos vamos con mucho optimismo jurídico. Sabemos que estamos en la situación capaz más difícil que como generación vamos a vivir, pero notamos una resiliencia jurídica importante que ha notado esta camada de juristas. En un minuto esa visión. Antes debo indicarle a nuestros personas que nos están viendo la videoconferencia que no se preocupen si llegaron en este momento. Toda la videoconferencia y más de 300 videoconferencias más está en el canal de Universitas completamente gratis y que pueden consultar todas las veces que quieran. Carlos, un mensaje final para las personas que a veces incluso dudan profundizar, estudiar derecho en este contexto tan difícil. Creo que en primer lugar, bueno, por supuesto, la esperanza, pues, de saber que la historia de los países y las historias personales están a veces nubladas por situaciones que son muy difíciles de entender y de soportar, pero bueno, la historia y una visión también optimista de la vida nos muestra que las crisis pasan, ¿no? A pesar de que a veces sean muy largas, y nosotros tenemos que estar preparados para reconstruir muchas instituciones del derecho venezolano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que prestarle mucha atención a las generaciones que vienen después de nosotros. Así como uno puede describir todo este panorama optimista, a veces nosotros, pues, los profesores de mi generación, los profesores mayores que yo, nos preguntamos, bueno, pero ¿hasta qué punto nosotros estamos logrando convencer a nuestros alumnos acerca de la importancia de esto?
Y yo sí creo que allí tenemos una tarea por animar, en primer lugar, luego por seleccionar quizás estudiantes que puedan tener vocación de investigación para formarlos. De pronto no tenemos los canales institucionales que desearíamos para hacerlo, pero de pronto es enviar a ese alumno interesado un artículo más de lo que se envió para el examen, para que lo analice. De pronto es pedirle a alguien que escriba una reseña de un libro para publicarlo en una revista. Bueno, por ejemplo, el CIDEP está, como decía, haciendo ese trabajo de junto con la academia también, de premios a la investigación jurídica. Es decir, yo creo que ahí tenemos que poner un poco de atención, porque a mí sí me preocupa que se cree una brecha generacional, y eso sí puede ser algo que de alguna forma lastre este trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años. Gracias, Carlos. Gracias por tu investigación. Gracias por ese trabajo que nos llena de optimismo y nos muestra las áreas de trabajo. Recuerden que esta videoconferencia del Aula Bruber Carías es gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, dirigida por la profesora Belén Ramírez Landaeta, y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más difíciles, Universitas Fundación está contigo. Y si te gustó esta videoconferencia, recuerda colocarle me gusta y haznos un favor, comparte esta videoconferencia con tus contactos y síguenos en el canal. Hasta luego. Chao, Carlos, gracias. Hasta luego, profesor Gruber. Chao, Julio.